Jesucristo llamó a los 12 apóstoles y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran por el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en alguna parte y no los escuchan, al salir de allí sacudan el polvo de los pies en testimonio. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron demonios, sanaron numerosos enfermos, ungiéndolos con el santo óleo. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 7 al 13. El discípulo debe ser consciente de su ser. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 14 de julio, año 2024. Nuestro santo para hoy es del siglo XV, está ubicado en Italia y es a la primera persona que se le ocurrió trabajar en el orden de la enfermería, de la salud, del cuidado de los enfermos, el dolor humano y compartir esos momentos tan tristes para cualquier persona. Estamos hablando de San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos, y los historiadores lo llaman precursor de la Cruz Roja. Es un santo italiano siglo XV y fundó la congregación de los ministros de los enfermos y mártires de la caridad, que son conocidos como los padres Camilos o los padres Camilianos. Es nuestro santo, nace en Bocchianico, Chieti, Italia, y quedó prontamente huérfano de padre y madre. Adquirió una fuerte enfermedad que lo acompañó hasta su momento ya de terminar su vida a los 64 años de edad. Se dedicó a trabajar por los enfermos, por los necesitados, por las personas con dolor, visitar hospitales, organizar grupos y movimientos para que se encarguen del dolor humano. Se le anticipó el santo a lo que conocemos como la Cruz Roja, que la Cruz Roja nace en el mediados del siglo XIX, que también es de inspiración católica. Se anticipó a todo eso que es atender el dolor humano. Fue declarado santo por el Papa León XIII, lo proclamó patrono de los enfermos, junto con San Juan de Dios, y el Papa Pío XI lo declaró patrono y modelo de los que trabajan por la salud y acompañamiento del dolor humano. Ahí tenemos a nuestro santo, San Camilo de Lelis. El discípulo debe ser consciente de su ser. El discípulo, ¿quién es el discípulo? La palabra discípulo significa alguien que sigue, alguien que da testimonio, alguien que representa, alguien que debe ser muy cuidadoso porque él no es el maestro, es el discípulo. Si avanza demasiado, dañó el discipulado, dañó el sacerdocio, dañó la misión, dañó todo, porque avanzó demasiado. El discípulo no es consciente de su ser, y cuando lee la historia de su maestro, entonces aprende a ser un buen discípulo de Jesús de Nazaret. Hay un ejemplo de discípulo excelente por allá en el siglo XII de la historia italiana. Aparece un señor maravilloso, un jovencito, que le dijo al papá: me voy porque ya me convencí que voy a seguir a Jesucristo y voy a ser discípulo de él.
Para eso necesito entregarle la ropa y todo lo que usted me regaló, darle las gracias por todo lo que usted ha hecho por mí. La entregó hasta la ropa que tenía puesta y salió y se fue. Y empezó el trabajo el gran San Francisco de Asís. Los historiadores lo consideran el Cristo del medioevo. ¿Cómo lo logró? Exactamente siendo discípulo que es. Ese Evangelio de Marcos en el capítulo 6 no lleve nada para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias, pero que no tuvieran dos túnicas. Es decir, el discípulo es una persona identificada con su maestro, totalmente desprendida para ganar muchos para la vida de Dios. Ahí tenemos un ejemplo muy bueno de discípulo siglo XII. Las dos frases, las dos máximas para hoy domingo, la primera es de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. El discípulo es un testigo que sea fiel y que sea veraz como lo es su maestro. Jesús de Nazaret es presentado allí en esa carta a los Hebreos como el testigo fiel y veraz de Dios, proclamando el reino de su papá. Testigo fiel y veraz. Así debe ser un discípulo, un ministro, un consagrado, un misionero, un testigo fiel y veraz. Segunda frase, la base de la vida de un discípulo. ¿Cómo hace un discípulo para sostenerse y no perder el camino? Es muy fácil. La base se llama la palabra de Dios y la Eucaristía. La base para un discípulo es que se alimente todos los días de la palabra de Dios y de la Eucaristía. El discípulo debe ser consciente de su ser y de la misión que le encomienda su maestro. El discípulo es una persona que debe tener como esa conciencia de quién es él. Lo primero es tomar conciencia, bueno, ¿quién soy yo? Es decir, ¿para dónde voy a coger? ¿Qué es lo que debo hacer? Y así soluciona fácilmente su problema. ¿Quién soy yo? ¿Es un enviado de Dios? Puede ser una respuesta. ¿Habla en nombre de Dios? Buena respuesta. ¿Se comporta de acuerdo a la ley de Dios? Excelente respuesta. ¿Cumple con los deberes que el mismo Dios le ha propuesto? ¿Comunica fielmente el mensaje de Dios? ¿Utiliza muy bien los poderes que Dios le regaló? ¿Vive en hermandad con los demás? Porque el discípulo tiene que convivir con los demás. No ser cuzumbo solo, no convivir con los demás, estar con los demás. Históricamente existen muchos que lo han logrado y son modelos de esas personas que encontraron el verdadero camino de Dios, siendo discípulos, siendo misioneros, siendo profetas, siendo patriarcas. La Biblia tiene un contenido riquísimo en ese ambiente. Por ejemplo, Abraham aceptó el llamado de Dios y salió para una tierra nueva donde él no tenía nada ni en dónde refugiarse, pero Dios lo mandó y fue obediente y salió como un gran discípulo de Dios en el mundo. Capítulo 12 del libro del Génesis está la historia de Abraham. Aparece otro muy bueno que se llama Moisés. Moisés escuchó el llamado de Dios. Ve, yo te envío y harás esto y harás aquello. Moisés le dijo, bueno, si usted lo dice, yo lo hago. Éxodo capítulo 3. Hay un profeta interesante que se llama Jeremías y ese profeta Jeremías escuchó la voz de Dios que le decía, irás a donde quiera que te envíe. Capítulo 1 de la profecía de Jeremías. También hay una excelente Madre de Dios, la Virgen María, que se sometió a la palabra que Dios le indicara. Es decir, hágase en mí según tu palabra. Capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Hay otro señor muy bueno y sería tan bueno, tan excelente, muy parecido a San Francisco de Asís. Y a San Francisco de Asís le decían que era el Cristo del medioevo, era tan parecido.
A San Juan el Bautista era tan parecido que lo confundieron y decían algunos judíos, ¿será este o será aquel? ¿Cuál de los dos es? Son muy buenos ambos. San Juan el Bautista también es otro modelo de un excelente discípulo, precursor del maestro, es el precursor. El Papa Francisco propone 3 actitudes para ser un buen discípulo. Es necesario buscar a Dios, tener un corazón abierto al llamado de Dios, alguien que se deje interpelar por la palabra de Dios. El Papa dice que el discípulo vive en comunión con Dios, es decir, va donde Él le dice, ven y lo verán. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Encuentra a Dios y se queda a vivir con Dios. ¿Les pareció como bueno? Vamos a ver dónde vive este señor. Ve, ya nos dimos cuenta, nos quedamos aquí. El discípulo anuncia la experiencia que ha tenido de Dios. Si una persona no tiene una buena experiencia de Dios, oración, lectura de la palabra, Eucaristía, trabajo, dedicación, todo eso es experiencia de Dios. Sencillez, humildad, desprendimiento, pues no va a poder anunciar, porque el discípulo anuncia la experiencia. Comunicador de la palabra de Dios no es un intelectual, no es eso. Manifiesta la experiencia que tiene de Dios y el buen discípulo goza de una excelente dieta. Un pan y una copa de vino cambian el futuro de un excelente líder. El pan de la palabra, el pan de los signos, el pan de la Eucaristía. El pan de la palabra se sirve, en la Eucaristía se proclama y se medita. Es decir, el discípulo depende de la palabra y de la Eucaristía. Gracias, querido Dios. Hemos encontrado una excelente reflexión hoy en tu santa palabra. En ese capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, queremos ser discípulos conscientes del ser de Dios, es decir, queremos ser discípulos conscientes de la palabra de Dios y del ser de Dios. Cómo es de importante aprender eso para nuestras vidas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.